Nosotros, el día de ayer tocamos varios temas importantes. Desde esos temas, los más importantes fue el versionado y el rayleaf. Hoy vamos a complementar el versionado de las APIs. Vamos a ver otras estrategias que se pueden utilizar para implementar el versionado. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas voy a abrir mi Visual Studio Code. Inventario. Ok. Bueno, entonces, lo primero, lo primero que vamos a complementar es lo siguiente. Recuerdan que el día de ayer le colocábamos versión 1.1 a todos los endpoints que correspondían a la versión 1, pues hay una forma de hacerlo resumido. La forma de hacerlo resumido es que en el encabezado de la clase coloquemos los decodadores correspondientes a la versión. ¿Sí? Entonces, colocando esto, ya el Entity Framework se va a enterar que vamos a tener dos versiones dentro de este controlador. Entonces, aquellos métodos que no contengan una versión, por defecto es tomado como la versión 1. Entonces, aquellos métodos que nosotros tomemos la decisión que pertenezcan a la versión 1.1, pues le debemos colocar este decorador que dice Map to API Version. ¿Ok? Y ahí sí le colocamos la versión a la cual corresponde ese señor. Solamente a los que van cambiando. ¿Qué pasa si tengo una versión 1.2? Pues tendría que dejar, obviamente, este 1.1, porque pertenece a la versión 1.1, y los que son versión 1.2, colocarle 1.2. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, voy a cd a ver .NET RAW. Con insomnia. Entonces, por acá yo tengo unos encabezados. Entonces, en estos encabezados, yo tengo desactivado aquí un encabezado que dice X versión 1.1. Yo puedo activar esto y decirle enviar. Y él me va a mostrar la información correspondiente a la versión 1.1. Entonces, ahí la 1.0 no la recibe. Si ustedes se dan cuenta, el resultado entre la versión 1.1 y la 1 es diferente. Si yo desactivo esta, me está mostrando la consulta o el resultado de la versión 1.0. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que nosotros hacemos para evitar colocar aquí, ¿se acuerda que colocábamos B interrogante, B igual a 1.1? Pues no, ahora nosotros desde nuestra petición, en la configuración del encabezado, ¿se acuerdan que tenemos un encabezado en la petición? En ese encabezado tenemos que colocar la directiva X version para especificar cuál es la versión que tenemos nosotros. Si miramos los headers acá, aquí nos podemos dar cuenta que las versiones que son soportadas en el API, 1.0 y 1.1. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo terminamos de configurar esto en nuestro backend? Porque hasta ahora simplemente hemos visto alguna que otra cosa. O sea, la primera parte es hacer los cambios acá
ajustar esos elementos que pertenecen a cada uno de los endpoints. Ahora, en las extensiones, en los servicios, es donde voy a especificarlo. ¿Qué se cambia acá? Primero, teníamos esta opción, que era la que nos permitía a través del query string enviar la versión a la cual necesitábamos consultar, ¿cierto? Luego teníamos esta nueva opción, que no la vimos, que corresponde a la especificación de un encabezado de la versión que yo quiero utilizar. Esa línea es la que me va a permitir allá en Insomnia colocar el encabezado. ¿Okay? Posiblemente, bueno, hay que mirar en Swagger cómo se coloca ese encabezado. ¿Sí? De pronto ahí está la opción del encabezado. Si yo quiero combinar ambas opciones, es decir, que el usuario me pase el encabezado o no me pase el encabezado, porque puede suceder que en el Fresh API a mí se me olvide pasar el encabezado de la versión, entonces por defecto él va a usar la versión 1. Pero si yo no se lo especifico en el encabezado de esta forma, pues me va a dar un error. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hago para tener las dos formas de versionado? Pues simplemente por medio del método combine, ¿cierto? Aquí le estoy diciendo igualito option.api_version_reader, donde tengo la opción de api_version_reader.combine y coloco las dos formas de versionado. La primera, que es la que usamos, que es la de query string, y la segunda forma es la a través del encabezado. ¿Okay? Entonces, por favor, hagamos esas modificaciones dentro de su código. No, esto fue que se me fue ahí. Pero igual eso es comentario, eso no pasa nada. Entonces, si quieren, hagan lo siguiente. Voy a comentar esto acá y voy a descomentar esto. En teoría acá, él debería pedirme por encabezado la versión. ¿Qué va a suceder? Miren, espérenme primero, control C, vuelvo a ejecutar. Tengo el encabezado desactivado, preview, y aquí tenemos la respuesta. Si lo doy acá, le voy a enviar. Bueno, aquí me está indicando que excedí ya el tiempo y vuelve y me retorna. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer ese tipo de especificaciones al momento de trabajar. La ventaja es que tenemos acciones por defecto, que si yo no le especifico que es la 1.1, pues él me toma la 1.2. ¿Ok? Luego, después de hacer eso, si quiere, vuelven y comentan que tenemos ahí, digamos, unos resultados muy similares. ¿Cuál es la recomendable? La mixta. Entonces, yo dejé las dos opciones, pero ustedes pueden dejar una única opción. O si quieren, por documentación, pueden colocar todas las diferentes opciones que hemos usado, pero las demás las comentan. Y dejen solamente la mezclada. ¿Okay? Entonces, por favor, háganlo. Recuerden respetar siempre mayúsculas y minúsculas.
Entonces, después de que ya tenemos nuestra configuración de versionado, nuestro método, pues ahora sí nos vamos al controlador. Entonces, el controlador, el primer cambio es que los decoradores de versionado que teníamos en cada uno de los métodos se deben eliminar y se deben colocar en la parte superior de la definición de la clase. Eso es lo segundo que tienen que hacer. Pues, por favor, háganlo. Después de que coloquen estos decoradores, deben buscar los endpoints, los métodos que son nuevos. En este caso yo coloqué este método, lo dupliqué, le puse un nombre, get11, como indicando el 11, y a este señor se le colocó el decorador map to API version, que se encarga de mapear este método para la versión 1.1. Los demás endpoints o métodos que no pertenezcan a la versión 1.1 no se les coloca ningún tipo de decorador, porque el Entity Framework asume por defecto que esos señores son de versión 1.0. ¿Okay? Solamente se le coloca este decorador a aquellos endpoints que son nueva implementación. Entonces, por favor, háganlo. Entonces, bien, tenemos las colecciones. Yo puedo crear una colección, por ejemplo, inventario. Y aquí puedo almacenar todas las solicitudes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, le voy acá control C, vengo para acá, una nueva solicitud, vamos a colocarle un nombre, get países, stop. Y aquí tengo el encabezado, X version, para de pronto los que pensaban que Swagger no permitía hacer colecciones y grupos y tener ordenado de pronto todos los endpoints, pues aquí los tenemos. Pues usted puede utilizar Postman y en Postman es muy similar, sino que pues acá ustedes no pueden instalar ni Postman ni Insomnia, entonces tienen que usar Thunderclient o Swagger. Y, sí, pero a mí realmente no me gusta Postman, muy pesado y es a veces muy complicado para usar lo que pide registro y un poco de cosas. Entonces, ahí tienen dos opciones, bueno, tres opciones con Postman. El que quiere usar Postman puede usar Postman para probar sus endpoints. ¿Okay? Bien, lo mismo si desactivo la versión, pues me ejecuta el endpoint correspondiente a el versionado. Bueno, listo. Ya con eso entonces vimos y finalizamos el tema del versionado. Cerrar esto, cerrar esto. Viene un tema ahora que es muy importante a la hora de trabajar con un backend y con unos resultados del servidor. Y ese tema corresponde a la paginación de la información. Nosotros podemos crear páginas para facilitar la lectura de datos. Y así, si nuestra base de datos tiene muchos registros,
le puedo indicar en el foreign, en la consulta, que me verifique o me traiga básicamente una página determinada de n cantidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se hace esta implementación. Para hacer esta implementación, lo primero que vamos a hacer es a crear unos helpers. Los helpers, en términos generales, son como ayudantes, ¿cierto? Como clases que nos van a permitir definir una especie de plantilla. Entonces vamos a definir un helper, vamos a crearlo dentro de la carpeta helpers y va a estar dentro de la carpeta de app. ¿Okay? Entonces crean la carpeta helpers y dentro de helpers van a crear una clase llamada payer. ¿Okay? Esa clase básicamente se va a encargar de contener la información necesaria para poder hacer la paginación. Entonces, ustedes muy amablemente van a codificar todo esto. Ya les voy a compartir por su Discord. A ver, ¿dónde es que está eso? ¿Cómo? Es para la plantilla de paginación. Ya vamos allá a eso. Ahí les acabo de compartir la imagen de la clase de paginación. Esta clase de paginación básicamente lo que va a contener es una variable de búsqueda, la cual me va a permitir poder realizar una consulta a mi endpoint basado en un determinado dato. Por ejemplo, yo quiero hacer búsqueda dentro de ese resultado por el nombre, por el ID, por la cédula, etcétera. Entonces puedo hacerlo. ¿Okay? Page index es el tema es para saber en qué página me encuentro dentro de mi global, total de páginas y el total de registros. ¿Okay? Acá básicamente son cálculos matemáticos que se encargan de indicarme y determinar cuántas páginas voy a tener dependiendo de la cantidad de registros que yo quiera visualizar por página. ¿Ok? Para eso se utiliza toda esta carreta. Después de haber definido estas dos clases, que son súper importantes, tenemos que irnos para el repositorio genérico, para nuestra interfaz. En esta interfaz tenemos que definir un método nuevo. Ese método nuevo, si ustedes se dan cuenta, es
Es una sobrecarga del método getAllAssign. ¿Por qué sabemos que es una sobrecarga? Si ustedes se dan cuenta, este señor y este señor tienen el mismo nombre. Es una sobrecarga porque dentro de sus argumentos está recibiendo parámetros diferentes. Esto es muy importante al momento de hacer sobrecargas de funciones en la programación. Y él me recibe tres elementos. El índice, tamaño de la página y la cadena de búsqueda. ¿Okay? Donde esa cadena de búsqueda va a corresponder a un valor que yo voy a digitar. Y ese valor puede ser cualquier cosa y que lo voy a comparar con algo dentro de mi tabla de la base de datos. Entonces, por favor, definan este método. Son tan amables. Así como nosotros creamos una implementación nueva, creamos una definición nueva en nuestro repositorio genérico, tenemos que implementarla, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde? Al repositorio genérico. Entonces, tenemos que ir al repositorio, eso no se les puede olvidar. Entonces, acá tenemos la implementación de ese método, donde yo le estoy diciendo, por acá, donde yo estoy definiendo virtual async para poder sobrecargar o sobreescribir después este señor, ¿no? ¿Ok? Y acá le estoy diciendo que él me va a recibir unos argumentos. Luego aquí viene el total de registros. Entonces aquí es donde se aclaran muchas cosas que ustedes me preguntaban. ¿De dónde obtengo la cantidad de registros de mi base de datos, de mi tabla? Pues la obtengo acá del contexto. Entonces aquí voy a obtener la cantidad de registros. Y acá, ¿se acuerdan del skip y el take? Eso lo vimos en ¿dónde? En IQ. ¿Se acuerdan? ¿Por qué vimos IQ? Si no lo recuerdan, les recomiendo que vuelvan a revisar la documentación. Entonces, con esto, yo estoy obteniendo esa información que necesito tanto de registros como de páginas. ¿Okay? Y acá me va a retornar el total de registros y cuáles son los registros que están vinculados a esa consulta. ¿Okay? Entonces, por favor, hagan la implementación. Ya les voy a pegar este código allá en el disco. Retorna como una colección. ¿Se acuerda que ya lo definimos que recibía dos argumentos en la colección? Es por eso. Y acá lo vemos, mire. Entero y colección. Es por eso. Entonces él me va a retornar al final una tarea que va a contener esos dos argumentos. Listo, ahí está la porción de código para que la digite. Bien, entonces, ya ahorita si no han alcanzado, ahorita les voy a dejar el tiempo suficiente para que finalicen todo. Ya tenemos nosotros esta implementación acá. Ahora, ¿dónde debemos reflejarla? En país repositorio. ¿Se acuerdan que tenemos una cadena? Entonces, en país repositorio es donde voy a hacer la maravilla del siglo. Donde esa maravilla del siglo voy a traerme y voy a sobrecargar. Aquí ya hago la sobrecarga.
Entonces, en la sobrecarga voy a reemplazar aquí un nombre, dejarlo con search, dejarlo así, para no complicarme la vida. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando el contexto de países y esto lo defino como un equerable. ¿Esto para qué se utiliza? Para poder implementar consultas personalizadas sobre el contexto. ¿Okay? Si yo no hago esto, no puedo implementar consultas sobre ese contexto. Para poder hacer qué, ya les voy a decir. Acá me va a preguntar que si search es diferente a nulo. O sea, en el momento de hacer la ejecución de mi endpoint, he colocado el search. O sea, voy a buscar algo. Si no es así, o si está lleno, voy a ejecutar ¿qué es esto? Una consulta link Q, una expresión link Q, ¿ok? Donde le estoy diciendo que por favor busque dentro de ese contexto en el nombre del país, invierta eso a minúscula, verifique que ese nombre contenga la búsqueda. Colombia, México, Perú, lo que yo quiera, ¿ok? Ahora, cuando haga la búsqueda, esto si le genera confusión, esto va acá arribita. ¿Okay? Cuando haga la búsqueda, va y verifica cuántos registros se encontró. ¿Ok? 5, 3, 2, 1 o 0. ¿Ok? Aquí en registros voy a obtener esa cantidad de elementos. Donde hago el include de estados. ¿Ok? De estados. Aquí hago el skip, el take. Esto es para manejar paginación. Y aquí retorno el valor asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos ver que tengo a Colombia y tengo a Estados Unidos. Entonces, en teoría, ¿dónde está esto acá? Yo le digo agregar, le digo search y aquí debe decirle Colombia y aquí me debería retornar únicamente Colombia. Ya vamos a verificar qué es lo que está sucediendo y por qué no me retorna esto. A ver si es problema de declaración de variables. Nombre país. A ver. Paginación. Aquí me lo está tomando con el guión de piso. No, no me está tomando el encabezado. No me está tomando el encabezado. Vamos a mirar el header. Ah, ya. Espera un segundito. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Qué me dice cuál es el problema? Que yo hice cambios en mis variables y no reinicié el servidor. Vamos a ver si ahora sí o ahora no. Vamos a mirar el encabezado. El encabezado debería tener el search.
no me lo está tomando. Query, vamos a ponerlo dentro del query, dentro de la consulta. Vamos a ver. Search. Y vamos a decirle Colombia. A ver si el problema es que tenemos la definición. ¿Sí? Fíjense que no estaba, tenía un error y era que lo estaba definiendo aquí en el encabezado y en el encabezado no era. ¿Ok? Era en consulta. ¿Ok? Entonces aquí ya me está diciendo que encontró un solo registro con la conciencia de Colombia. ¿Qué pasa si yo le digo, oh, me va a mostrar los dos? ¿Por qué? Porque tanto Colombia como Estados Unidos contienen la O. ¿Se la pillaron? Easy peasy, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar si acá aparece algo. Aquí no nos aparece nada porque todo está oculto. Otro pequeño nivel ahí de seguridad, ¿sí o no? No sabemos cómo es el parámetro de consulta. Que aquí lo vemos porque estamos trabajando con Insomnio, con Postman. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que cuando hagamos la petición en nuestra aplicación debemos pasar el query. ¿Ok? Bueno, ahora sí revisamos y regresamos acá. Chicos, y esto ahora sí es un backend. Ahora sí es un backend. Ahora sí ustedes están viendo todo lo que veíamos nosotros con JSON Server, cuando usábamos Mocapi. Todo esto estaba detrás de eso que nosotros hacíamos fácil con la petición. Lo que pasa es que aquí nos está tocando construirlo. ¿Ok? Les voy a compartir nuevamente esto. Ahí ya tienen esta implementación. Ojo los pasos, ¿no? Yo les aconsejo, yo ya creé mi snippet, de Pager y de Params. Yo eso no lo vuelvo a digitar. Si ustedes lo quieren volver a digitar, bueno, por práctica sería chévere. Ahí usted en Visual Studio los configura dentro de preferencias y aquí le dice configure user snippets. ¿Dónde se crean? Esto al final se está utilizando es en las interfaces tanto genéricas, por acá, acá y acá y luego acá. Todo se está implementando. ¿Cómo? Entonces, ya vamos a ver otra cosita que me faltó, que es el controlador. O sea, aquí tenemos las definiciones. Y aquí en el controller, vamos a mirar dónde está. Lo tenemos por acá. A ver. Acá es donde yo especifico. Acá. Vamos a mirar acá. Aquí es donde yo le estoy especificando. Aquí es donde yo le estoy especificando eso que usted me estaba pidiendo. Donde yo tengo el método asincrónico, el método get, donde defino params, que son los parámetros por argumento,
Fíjese que yo le estoy pasando el search, que es un parámetro de consulta, donde yo tengo aquí la definición del país, hago la llamada del método asincrónico, aquí ya empiezo a hacer la implementación de paginación y todo lo referente. Aquí tengo que hacer el mapeo de lo que me devuelve este señor y lo paso a DTO para que no me salga ya el famoso estados null. Recuerda que tenemos un DTO donde anulamos ese atributo y al final retorno el payer acá. Eso es lo que me preguntaba. Ya les pego este pedacito que se me olvidaba. Y eso se hace en el controlador. Entonces, hagan esa vuelta. Voy a suspender el video, voy a renderizar el video, se los voy a cargar de una vez.